Jovencito, vamos a hacer, joven, uno de los temas que ha venido en estos 3 o 4 últimos exámenes de emisiones, que es el tema de polígonos. Vamos a hablar un poco de los polígonos regulares, ¿ya? Entonces, vamos primero definiendo qué es un polígono. Un polígono te dice que es una sucesión de n puntos, ¿sí? Tú vas a tener una sucesión de n puntos distintos en un plano. Al decirte distintos, jovencito, ¿qué significa? Que no vas a tener que el punto 1 y el punto 2 coincidan, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice, jovencito? ¿Qué nos dice la definición, no? La definición nos dice que tú vas a tener una sucesión de puntos, ¿sí? Una sucesión de puntos en los cuales, jovencito, van a estar en un mismo plano, donde el número mínimo de puntos tiene que ser 3. Al unir dichos puntos mediante segmentos de recta, se va a formar el famoso polígono. ¿Ya, joven? Vas a formar el famoso polígono. ¿Correcto? Donde, jovencito, donde mi criatura, donde tiene que cumplir dos condiciones. ¿Cuál es la primera? Que ningún par de segmentos, jovencito, ningún par de segmentos tienen que ser colineales. O sea, no puede existir así, jovencito, tu polígono, ¿no? No puede existir P1, P sub 2 y P sub 3, P sub 4, P sub 5, P sub 6, P sub 7. O sea, no puede existir que dos segmentos que ves aquí, dos segmentos tienen que ser colineales. Esto no puede suceder. ¿Sí? No puede suceder. Que tampoco no puede suceder, jovencito, que solamente exista un par de segmentos que se intersecten solamente en sus extremos. ¿Sí? Solamente se tienen que intersectar en los puntos distintos de sus extremos. O sea, por ejemplo, esto no es un polígono. Esto, por si acaso, no es un polígono. ¿Ya, joven? Entonces, estas son las dos condiciones, joven. Estas son las dos condiciones que tú debes de tener para un polígono. Un polígono va a ser una sucesión de n puntos que los voy a unir mediante segmento de recta, de tal manera que dos segmentos consecutivos no deben de ser colineales, ningún par de segmentos con un extremo en común deben ser colineales, y no existe un par de segmentos que se intersecten. Solamente se deben intersectar, jovencito, en sus extremos. ¿Ya, joven? Todo eso, por favor, necesito que lo tengas bastante en cuenta. ¿Sí? Dime, a dichos vértices, jovencito, y a dichos puntos vamos a llamarle vértices. A dichos segmentos de recta, joven, a dichos segmentos, estos se le van a llamar puntos, los famosos vértices. A dichos segmentos de recta, joven, se le va a llamar lado del polígono. Al P sub 1 y al P sub 3 se le llama diagonal. ¿Sí? Y jovencito, aquí vamos a hablar de un nuevo elemento que se llama la diagonal media. Por favor, todo eso necesito que lo tengas en cuenta. ¿A mi campeón? Esos son los elementos que tú debes de tener en cuenta en un polígono. Por favor, ¿me puedes decir quiénes eran los vértices? Si no, no avanza. Dime, por favor, quiénes eran los vértices. Me escribes en el chat, quiero saber quiénes eran los vértices. Si no, no avanzo.
Nada, muchachos, no me van a decir nada. Wow. Bueno, los vértices eran peso uno, peso 2, peso 3, peso 4 hasta peso n, joven. ¿Sí? Qué triste, qué triste, me siento triste hoy día. Los lados, ¿quiénes vendrían a ser los lados? Los lados jovencitos vendrían a ser peso uno, peso 2, peso 3, hasta peso n, peso uno. Los ángulos, tú ya sabes que se generaban un ángulo jovencito en un polígono, vendría a ser el segmento, vendría a ser la figura formada por dos lados consecutivos y un vértice en común. ¿Correcto? Entonces sería jovencito los ángulos P1, P2, P3, el ángulo P2, P3, P4, el ángulo P3, P4, P5, y hasta el último ángulo que sería P1, P1, P2. Las diagonales eran los segmentos que me unen dos vértices no consecutivos, en este caso P1, P3, P2, P4. La diagonal media, ¿quién era? MN. Esos vendrían a ser los elementos jovencitos de un polígono. Por favor, necesito que lo tengas en cuenta. Vamos ahora a la clasificación de los polígonos. Los polígonos jovencitos se van a clasificar, joven, de acuerdo a dos situaciones. La primera de ellas es según el número de lados. O sea, tú sabiendo el número de lados, joven, tú me puedes calcular, jovencito, ¿qué cosa? Me puedes calcular, joven, la diagonal. Perdón, me puedes calcular o me puedes decir qué tipo de polígono es. Por ejemplo, si tu polígono tiene 3 lados, se va a llamar, jovencito, triángulo. 4 lados, cuatrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, hectágono. Ujú. Dime, ¿cómo se llamaría, jovencito, de 8 lados? Profesor, octágono. 9, nonágono. 10, decágono. 11, endecágono. 12, dodecágono. De 14, joven, ¿cómo se llamaría de 14? A ver, jovencito. ¿Cómo se llama el polígono de 14 lados? A ver. Qué triste, ¿ah? 14 lados, jovencito, se va a llamar tri, tetradecágono, joven. Tetradecágono. Muy bien. Ah, sí estaban ahí. Oye, tienen que participar, muchachos. No participan, jovencito. Van a estar como en la selección, ¿ah? No se confíen, muchachos. Van a estar como en la selección, joven. Acá no hay repechaje, ¿eh? En tu examen de admisión no hay repechaje, ¿ah? Joven, por favor, ¿ah? Tienes que estudiar, no seas como en la selección, confiado. 15 pentágono, 20 icoságono. A partir del 21, jovencito, el alumno tiene una característica en la nomenclatura. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo se llama el polígono de 25 lados? ¿Sabes? O 35 lados, 35 lados, joven. Polígono de 35 lados, joven. A ver, el nombre, ¿ah? Polígono de 35 grados. Vamos, chicos. Estoy esperando. ¿Cómo se llama el polígono de 35 lados? Recuerda, no voy a avanzar hasta que no hables. Tienes que escribir, joven, si no, no avanzas.
Nada, joven. Bueno, joven, a partir del lado 21, se le aconseja al alumno de que la nomenclatura lo haga de acuerdo al número de lados. O sea, si tú lo buscas en Google vas a encontrar un nombre bien raro, lo cual no es, pues, joven. Además, en todos los exámenes de admisión, jovencito de San Marcos, no pasa del 20. 20 es lo máximo. Y eso todavía porque ni creo que haya venido, pero tienes que saber el nombre. Pero a partir de 21 ya no es necesario, joven. Entonces yo te hago la pregunta. ¿Cómo se llama el polígono que tiene, jovencito, 35 lados? La nomenclatura, joven, lo vas a hacer de acuerdo al número de lados. O sea, si tiene 35 lados, se va a escribir polígono de 35 grados. Si tiene 28 lados, polígono de 28 lados. ¿Sí? Joven, no creo que tengas dudas e inconvenientes. Ujú. Entonces, recuerda, cuando tenga, entonces, jovencito, más de 21 lados, tu número de lados va a ser, la nomenclatura va a ser igual al número de lados. O sea, polígono, si tiene 22 lados, polígono de 22 lados. Si tiene 35 lados, polígono de 35. ¿Correcto, joven? Vamos a ver ahora la clasificación, jovencito, según sus ángulos y lados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, primero vamos a hablar de los polígonos convexos y no convexos. Un polígono jovencito se va a llamar convexo, y esto sí lo tienes que entender bien, cuando la recta que contiene uno de sus lados, por ejemplo, esta recta de aquí, jovencito, que comprende el lado AB, si esa recta no intersecta a los lados de un polígono, ¿sí? Entonces, cuando tú tengas que la recta, jovencito, que está incluida en el plano, ¿eh? Dime, entonces, cuando veas que esta recta no corta los otros lados del polígono, vamos a decir que es un polígono convexo. Pero si la recta, joven, por ejemplo aquí, si una de las rectas que contiene uno de sus lados, basta que una de ellas, jovencito, corte al lado, joven, corte a los otros lados del polígono, por lo tanto, joven, vamos a decir, por ejemplo, acá lo cortó en este punto. ¿Sí? Dime. Entonces, cuando tú veas que la recta que contiene uno de sus lados corta los otros lados del polígono, por lo tanto, jovencito, ¿sí? Dicho polígono se va a llamar no convexo. Vamos ahora, ¿qué es un polígono equilátero? ¿Qué es un polígono equilátero, joven? A ver, respóndeme por favor, si no, no avanzo. ¿Qué es un polígono equilátero? Joven, joven, no podemos estar así, no me dice nada, joven. Los ángulos son, no, un polígono equilátero es aquel polígono donde sus lados son congruentes. Tiene lados congruentes. Muy bien, Angie. Tiene lados congruentes. El polígono equilátero es aquel polígono donde todos sus lados son congruentes, joven. ¿Ya? Y aquí llamamos, jovencito, vamos a tener dos tipos de polígonos equiláteros. El polígono equilátero convexo y el polígono equilátero no convexo, ¿ya, joven? ¿Sí?
Ahora, ¿qué significa polígono equiángulo? ¿Qué me significa el polígono equiángulo? Entonces, jovencito, de esa manera tienes que trabajar. ¿Sí? Equiángulo, ¿qué es equiángulo, joven? Equiángulo, jovencito, aquí sí ya es lo que me dijo Edinson. ¿Qué es equiángulo? Ahora sí, es aquel polígono donde todos sus ángulos son congruentes, tienen la misma medida. Vamos a ver dos tipos de polígono equiángulo, el polígono equiángulo convexo y el polígono equiángulo no convexo. ¿Sí? Entonces, jovencito, de esa manera me vas a sacar. Profe, ¿y el de acá? Ya, este de aquí, el que tiene forma de L, ahí sí que hay que tener bastante cuidado. Dime, joven, futuro del país. Profesor, pero ¿por qué este profesor? Yo no veo que los ángulos valgan todos 90. Acá falla, profesor. La mayoría de alumnos piensa que este arquito de aquí es el ángulo interno. ¿Él es el ángulo interno? Es el ángulo interno, joven. ¿Sí? Profesor, pero entonces, ¿cómo haríamos ahí? Lo que va a pasar, jovencito, es que tú tienes que recordar, joven, la definición de ángulo. La que te he dado, jovencito, ¿en qué? La que te he dado, joven, en geometría o lo que tendrá en el colegio. ¿Qué es un ángulo? Es aquella figura geométrica formada por dos rayos y que no forman una línea recta. Al decirte que no forman una línea recta, es mayor que cero, pero menor que 180. No puede formar parte de los dos. ¿Sí? Entonces, jovencito, es imposible que cuando yo te ponga de esta manera, tú me digas que este es un ángulo, porque te estás dando cuenta, jovencito, que este ángulo es mayor que, o va a ser lo máximo posible, es que este ángulo sea menor que 270. Eso contradice la definición. Por eso es que nosotros no podemos agarrar lo que está en el interior. Recuerda, un ángulo es aquella figura geométrica formado por dos ladrillos consecutivos y que no forman una línea recta. ¿De Sí. Entonces, jovencito, por favor, necesito que lo tengas en cuenta. Entonces, esta figurita que tú ves aquí, joven, es un polígono equiángulo, porque acá veo 90, 90, en R vale 90, en C vale 90, y en N y C también hay 90, joven. ¿Sí? Entonces, por favor, necesito que lo tengas bastante en cuenta. ¿Sí? Ahí te dejo los respectivos nombres, jovencito, pero que lo tengas en cuenta. Ahora, ¿por qué necesito que me aprendas esto, joven?
Porque, jovencito, ya podemos resolver problemas. Lo que sí te aconsejo, truco, observación, truco, lo que tú desees. Cuando tú tengas, jovencito, el hexágono o el nonágono, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Octógono, es acá, octógono. Lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando tú tengas un hexágono equiángulo, se le aconseja al alumno jovencito, se le aconseja al alumno, se le aconseja al alumno jovencito A, B, C, D, E, F. Se le aconseja al alumno de que cada vez que vea un hexágono, primero jovencito se dé cuenta que aquí, ¿cuánto vale? 120, 120, 120. Además, jovencito, ¿sí? Entonces, jovencito, ¿qué es lo que vas a realizar, joven? Cuando tú veas el hexágono, yo le aconsejo al joven, al alumno, le aconsejo que prolongue sus lados de manera alternada. ¿Para qué? ¿Qué crees que se va a formar, jovencito? ¿Quién me dice que se forma? ¿Quién me dice que se está formando? Acá veo 60, 60, 60, 60. ¿Sí? Entonces, profesor, ¿qué hacemos? Entonces, cada vez que tú tengas un hexágono regular, prolonga sus lados de manera alternada. ¿Ya? Y cuando tenga el octógono, haces lo mismo. Cuando tú tengas el octógono joven, cuando tú tengas el octógono jovencito, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí le pongo un A, B, un C, un D, un E, un F. Y un F jovencito, A, B, C, D, E, F, G, H. Y cuando yo tengo un octógono, su ángulo va a valer 135. Memorízatelo a 135, 135. Cuando jovencito, ¿eh? Cuando tú veas esto, joven, ¿qué es lo que quiero que hagas? Lo que quiero que hagas es nuevamente me prolongue los lados de manera alternada. ¿Sí? Entonces tú me prolongas sus lados de manera alternada. Me prolongas HA, me prolongas CB. Y cuando tú me prolongas, jovencito, acá se forma un ángulo de 45, 45, 90. O sea, se están formando triángulos notables de 45. Esta idea, joven, te la doy porque te puede venir, ¿correcto? Te puede venir, joven. ¿Sí? Entonces, jovencito, por favor, quiero que lo tengas en cuenta. Si es posible, tómale una captura, joven, te puede salvar la vida. Te puede salvar. Profe, ¿por qué me dice eso? Problema número 4, mira. Problema examen de admisión, ¿ah? Dice, se tiene un octógono equiángulo. Octógono equiángulo, mira, todos sus ángulos valen ¿cuánto? 135. AB vale 2, BC vale 3 de 2, CD vale 9. Me piden, jovencito, calcular la longitud del segmento AD. Entonces, yo te hago la pregunta. Dime, tiburón, ¿qué se te puede ocurrir ahí? ¿Eh? Dime, ¿qué podremos hacer aquí, joven? Bueno, profesor, usted me ha dicho que cada vez que ve el octógono prolongue su lado de manera alternada. No es necesario que me prolongues todo, porque esto no lo vas a usar.
Ni tampoco te conviene prolongar acá porque tampoco no lo vas a usar. También no te conviene prolongar acá porque no lo vas a usar. ¿Dónde te conviene prolongar, joven? Me conviene, jovencito, prolongar en DC y en AB. Cuando tú prolongas, ya sabes, se forma un ángulo de 45. Me prolongas AB, se forma un ángulo de 45, joven, y te das la sorpresa que él vale 3 raíz de 2. 3, ¿sí? 3, 3, entonces este segmento vale 3 raíz de 2. Acá. Dime ahora. Me piden, jovencito, calcular la longitud del segmento AD. Mírame, criatura, el triángulo APD. Dime, ¿qué hago? Joven, ¿qué haría? Dime. ¿Qué te das cuenta que sucede ahí? Profesor, me estoy dando cuenta que si yo miro el triángulo APD, ¿qué sucede cuando tú me miras el triángulo APD, jovencito? Obviamente, me ignoras lo de adentro, me ignoras lo de aquí como si no estuviera. Dime, ¿qué te das cuenta, jovencito? Vamos a hablar. Profesor, me voy a dar cuenta que APD voy a hacer Pitágoras, porque él es 5, 12. Por lo tanto, jovencito, al hacer Pitágoras, criatura sale 3. ¿Ya? Voy a hacer muy bien, voy a hacer Pitágoras, joven, Pitágoras, 5 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a X al cuadrado. Operando, jovencito, me doy cuenta que sale 3. Entonces, como te repito, no está tan difícil lo que te estoy diciendo, solamente es acordar de las propiedades. Clasificación de los polígonos. Cuando estés en este problema, te vas a dar cuenta que AB vale 5 raíz de 2. No vayas a prolongar así porque pierdes, joven, no te conviene. No te conviene prolongar de esta forma. Entonces, ¿sí? Listo. Dime, ¿qué vas a hacer, profe? No vayas a hacer esto, ¿ah? No vayas a prolongar aquí porque pierdes, como te digo. Si tú prolongas acá, te va a salir un Pitágoras horrible. Entonces, como acá tienes 5 raíz de 2 y acá está el 45, yo te aconsejo que prolongues así, ¿no? De esta forma. Uy, ahí el problema se va a regalar, muchachos. ¿Ah? Se va a regalar, ¿ya, tigre? Por favor, atentos, ¿ah? Siguiente, vamos a hablar ahora del polígono regular. ¿Qué es un polígono regular, jovencito? ¿Qué viene a ser un polígono regular, mi joven? Un polígono regular, en este caso, jovencito, vendría a ser aquel polígono que va a ser convexo, equilátero y equiángulo a la vez. ¿Ya? Un polígono regular es aquel polígono convexo, equilátero y equiángulo a la vez. ¿Ya? Y joven, por favor, profe, pero ¿qué pasa si yo no digo la palabra convexo? Si tú no pones la palabra convexo, joven, te podría salir así. ¿No? Este es un polígono equilátero y a la vez equiángulo. ¿Sí? Listo, tigre. Listo. ¿Sí? Dime, jovenzuelo.
para que sea regular, no te olvides, tiene que ser regular. Perdón, tiene que ser convexo, discúlpame. Para que el polígono jovencito sea regular, tiene que ser convexo, equilátero y equiángulo. ¿De mi campeón? ¿Sí? Por favor, tienes que tenerlo en cuenta. Vamos a hablar, jovencito, vamos a hablar, criatura, ahora de los teoremas de los polígonos regulares. Teoremas con polígonos, perdón. El primer teorema, jovencito, que el alumno joven tiene que saber de manera obligatoria, ¿sí? Es la suma de los ángulos internos. Joven, en todo polígono, la suma de los ángulos internos me tiene que dar 180 por n menos 2 multiplicado por n menos 2. ¿Ya, joven? Entonces, en todo polígono, jovencito, el ángulo interno o la suma de las medidas de los ángulos internos, joven, es 180 por n menos 2. Y aquí, jovencito, yo le aconsejo algo a los alumnos. Que se sepan de memoria los 6 primeros polígonos, sus medidas angulares internas. ¿Ya? Entonces, la suma del primero ya lo sabes, pues 180, ¿sí o no? La suma de los ángulos en el triángulo siempre es 180. Joven, en el cuadrilátero, la suma de los ángulos es 360, que lo acaban de descubrir cuando estábamos en el tema de cuadrilátero. ¿Correcto? ¿Qué pasa cuando el polígono tiene 5 lados? ¿Cuánto vale la suma, jovencito? Sería, jovencito, en este caso, 540. 540. Si tiene 6 lados, jovencito, si tiene 6 lados, sería el hexágono regular. Sí. Dime. Y por último, el hectágono. ¿Cuánto vale la suma de sus ángulos internos, joven? La suma de sus ángulos internos me tiene que dar 900. Como te repito, yo le aconsejo al alumno que se lo memorice. Tú te lo memorizas, joven, no vas a tener inconveniente. Vamos, joven, léelo por favor y dime cuánto sale alfa. Cien dice, muy bien. ¿Qué has hecho? Como tiene 5 lados de frente, no vas a usar la fórmula de frente, 540. 540 es igual a quién? A alfa más 10, más alfa más 10, más alfa más 20, más alfa. Eso es igual a 540. Operando, jovencito, me sale que alfa vale 100. Dime, ¿cuánto vale la suma de los ángulos externos en todo polígono? En todo polígono convexo, porque estamos viendo la fórmula del polígono convexo, la suma de sus ángulos externos siempre va a valer un solo valor, de 160. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, jovencito, entonces, no importa cuántos lados tenga el polígono, la suma, jovencito, ¿sí? La suma, jovencito, la suma de sus ángulos externos siempre va a valer 300. Ahí no necesitas saber cuántos lados tiene, solamente sabes, jovencito, y no lo olvides, que vale 360. Cuando el polígono es equiángulo, o sea, ¿qué significa que sea equiángulo? ¿Qué significa que sea equiángulo? Que todos sus ángulos internos son iguales, ¿sí o no? Dime,
Si tú sabes, criatura, que este es un polígono de lado n, vamos a poner que este polígono tiene lado n. Lado jovencito es n. No sabemos cuántos lados tiene. Entonces, como no sabemos cuántos lados tiene, entonces va a ser alfa más alfa más alfa más alfa. ¿Cuántas veces? Como hay n lados, joven, hay n vértices, entonces, jovencito, hay n ángulos. Entonces, alfa más alfa más alfa más alfa, así sucesivamente, más alfa, n veces, es igual a ¿quién? A 180 por n menos 2. ¿Qué hago aquí? Alfa por n es igual a 180 por n menos 2 sobre, y entonces, ¿cuánto va a valer alfa? 180 por n menos 2 sobre n. Y así es como, jovencito, calculas el ángulo interno, joven, de un polígono equiángulo. Entonces, cuando tú sepas que es un polígono equiángulo, su ángulo interno vale 180 por n menos 2. Y si es externo, o sea, si tú tienes un polígono equiángulo y quieres hallar el ángulo externo, su ángulo externo, jovencito, tiene que valer, en este caso, 360 sobre n, porque estás partiendo el ángulo n veces. ¿Ya, joven? Entonces, no vas a tener inconvenientes. ¿Sí, mi tigre? ¿Por qué necesito que me aprendas todo esto? Porque te va a venir en los problemas, joven. ¿Qué pasa cuando el polígono es regular? ¿Qué pasa, jovencito, cuando tú tienes un polígono regular? Cuando tú tienes un polígono, jovencito, de regular, el ángulo interno y el externo va a coincidir su medida con el ángulo exterior. Eso no lo podemos, jovencito, no lo podemos evitar. En un polígono regular, su ángulo interno y externo coinciden, joven, ¿sí? Coinciden, jovencito, con las fórmulas del ángulo equiángulo. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo interno? 180 por n menos 2. ¿Cuánto vale el ángulo externo? 360 sobre n. Joven, ¿y cuánto valdría el ángulo central? Y esto lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Qué es el ángulo central? Así solamente de manera teórica nada más. El ángulo central, jovencito, es aquel ángulo cuyo vértice es el centro del polígono. Y sus lados, jovencito, y sus lados vendrían a ser los circunradios. O sea, dicho polígono regular se puede circunscribir en circunferencia. Sí. Ahora, entonces, ese ángulo central, ya por teoría, joven, vale 360 sobre n. ¿Sí? 360 sobre n. Dime, hasta ahí, ¿todo está claro? ¿Todo está ok, jovencito? ¿Sí? Ahora, nuevamente, se le dice al alumno que se sepa, jovencito, los 4 primeros polígonos regulares. Por ejemplo, si tú tienes un triángulo regular, un triángulo equilátero, su ángulo interno vale 60. Cuando tú tengas un cuadrado, porque el polígono de 4 lados se llama cuadrado, ¿sí? 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 ¿Y qué pasa cuando tienes un pentágono? Cuando tú tengas un pentágono regular, joven, no te olvides, cuando tú tengas un pentágono regular, el ángulo en el pentágono regular, jovencito, el ángulo en el pentágono regular, jovencito, vale 108. Y por último, en el hexágono regular, su ángulo interno vale 120. ¿Ya, joven? Todo eso, jovencito, por favor, necesito que lo hagas y lo intentes. A ver, algo así como para calentar, joven. ¿Sí? Algo así como para entrar. Problema número 2. Problema número 2, joven. Y dice así. En un polígono regular, la relación entre la medida del ángulo interno y externo es de 3 a 2. Joven. De frente, jovencito, vamos a tener la siguiente situación. Tú tienes un polígono regular, no sabes cuánto lado me tiene, pero joven, ¿qué es
lo que necesito que entiendan. Y yo, por ejemplo, lo que hago es lo siguiente, ¿no? ¿Eh? Es como el ángulo interno es como 3 y el ángulo externo es como 2, yo lo voy a poner así, viejo. Te hago la pregunta. 5 alfa igual a 180. Perdón, 5K igual a 180. ¿Cuánto mide K? ¿Cuánto mide K? ¿Cuánto va a medir K? Jovencito, va a valer 5K es igual a 180. K vale 36, joven. Como K va a valer 36, jovencito, ¿qué es lo que va a pasar? K vale 36, me piden calcular el número de lados del polígono. Quiero saber cuántos lados tiene. Si K vale 36, tú lo reemplazas aquí, él vale 72 y él vale 108. Joven, si tú te sabes bien la teoría, ¿quién es el único polígono regular cuyo ángulo interno me dé 108? Dime, ¿quién es el único polígono regular cuyo ángulo interno me tiene que dar 108? El único, el pentágono. Y listo, ingresaste. Profe, no, no le creo. Ya hallas el ángulo exterior si deseas, igual a 772 con el 360 sobre n, o igual a 708 con igual a 180 por n menos 2 sobre n. Al igualar, n vale 5. Cualquiera de las tres formas que te estoy dando es válida. Cualquiera de las tres, jovencitos, que te estoy dando es válida. ¿Eh? Listo, joven. Listo, jovencito. Entonces, de esa manera, mi campeón, vas a trabajar. ¿Eh? Listo. Dime, ¿qué otro teorema, jovencito, el alumno tiene que manejar? Por ejemplo, el número de diagonales trazados desde un vértice. O sea, cuando tú tengas un polígono, tú puedes calcular el número de diagonales trazados desde un vértice, joven. ¿Cómo se calcula, jovencito, el número de diagonales trazados desde un vértice, jovencito? El número de diagonales trazados desde un vértice, joven, se calcula de la siguiente manera. ¿Eh? Entonces, joven, te hago la pregunta. ¿Cómo se calcula el número de diagonales trazados desde un vértice? Según la fórmula nos dice que es n menos 3. Y al trazar esas diagonales desde un solo vértice, se han formado n menos 2 triángulos. ¿Ya? Por favor, todo eso necesito que lo tengas en cuenta. De ahí tenemos el número de diagonales totales. Acá solamente era desde un vértice y eso por favor necesito que lo tengas en cuenta. Aquí la teoría nos dice que es desde un vértice. ¿Sí? Entonces, jovencito, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, mi criatura. ¿Sí? Listo, joven. El número de diagonales totales, como te dije, jovencito, futuro del país, es n por n menos 3 sobre 2. Aquí sí todas las diagonales, ¿ah? Todas. Profe, ¿hay algunas que se repiten? No, pues no vas a considerar las que se repiten. ¿Eh? Vas a considerar a las que se repiten. Y por último, jovencito, tenemos el número de diagonales medias. ¿Cómo es el número de diagonales medias? El número de diagonales medias, jovencito, de un polígono es aquel donde yo voy a tener que se tienen desde K vértices consecutivos, estoy trazando una cantidad de diagonales. Entonces, ¿cómo se calcula esa fórmula? Se calcula el número de vértices donde voy a trazar las diagonales multiplicado por n, menos jovencito, menos en este caso, las dos, las dos jovencito, menos, perdón, menos criatura, menos K más 1 por K más 2 y todo eso entre 2. ¿Sí? Ejemplo, problema número 3,
Problema número 3. Dice, en la figura, jovencito, se muestra un pentágono regular. Me piden calcular el número de diagonales. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué más? Donde, jovencito, me dicen que calcular el número de diagonales de este polígono sabiendo que L1 y L2 son mediatrices de BC y CD. ¿El joven? Entonces me piden allá el número de diagonales sabiendo que N por N menos 3 es igual a, jovencito, aquí en este caso. Es igual, criatura. mm, ¿Cómo se calculaba cuando tú tenías una mediatriz? Disculpa. ¿Qué pasa cuando tú tenías una mediatriz joven? Cuando tú tenías una mediatriz jovencito, lo que iba a pasar, joven, es que aquí era 90 grados. ¿Y qué más, jovencito? ¿Qué más, campeón? Que BM y MC que tenían que ser. ¿Sí? Listo, joven. Entonces, el número, cuando tú tengas una mediatriz, recuerda, forma 90 grados y BM y MC tienen que ser iguales. Ahora, yo lo que hice fue poner el ángulo interno aquí. Estos dos también son iguales. Y lo que hice fue 130. Perdón, este ángulo interno más 90 más 72 es igual a 180. O simplemente recordarle pescadito del primer día de clases que nos dijo. ¿Sí? Nos dice que la suma de estos ángulos, ¿cuánto me tiene que dar, joven? ¿Cuánto me tiene que dar la suma de estos? Exacto. ¿Cuánto vale la suma de los ángulos en esta figura? Profesor, como tiene cuatro lados, va a valer 360. Entonces sería 90 más 90 más 72 más I es igual a 360. ¿Sí? Entonces, campeón, ¿qué es lo que hago? Me voy a dar cuenta que el ángulo interno vale 108. Y de nuevo te vuelvo a preguntar. ¿Quién es el único polígono regular cuyo ángulo interno vale 108? ¿Quién es el único, el único, el único? Dime, ¿qué hago? Muy bien, profesor, es el pentágono. N vale 5. Pero a mí no me piden N. Recuerda, a ti no te piden N. ¿Qué te piden? El número de diagonales totales. Entonces sería el número de diagonales totales es 5 por 5 menos 3 sobre 2. Sería, jovencito, 5. Listo. ¿Eh? Listo, joven. Hasta ahí, ¿alguna duda, consulta que tengas, jovencito? ¿Todo claro? ¿Entendió, joven? Vamos, Tigres, ¿entendió? Bueno, tu silencio me dice que sí se entendió, jovencito. Sí, todo claro, profe. Excelente. Vamos, te toca a ti. Me vas a resolver los siguientes problemas. Anota, me vas a resolver el problema número 13. Ya, listo. A ver, ¿qué te dije que hagas? A ver. Haces la 12, la 13 y la 14. ¿Ya? Resolver entonces, jovencito, resolver los problemas 12, 13 y 14. ¿Ya, joven? 12, 13 y 14. 5 minutos. 5 minutos.
Jugamos. A ver, estoy esperando tus resoluciones, joven. Vamos, jovencito. Jugamos. Vamos, niños. Quedan 2 minutos, apúrate. Bueno, esperé y esperé. Nunca llegó. Y nunca llegó. Y esperé y nunca llegó. Muchachón, estás ahí. Oh, está. Bueno,
Mientras que sigo esperando tu resolución, vamos a seguir avanzando, ¿te parece? Vamos con la segunda parte, jovencito, que es los polígonos regulares. Pues, pero eso ya no lo hemos hecho. Sí, pero hay un pequeño inconveniente o hay una pequeña observación, jovencito, con respecto a los polígonos regulares. Los polígonos regulares tienen la característica, joven, ¿de qué? Tienen la característica, jovencito, de, jovencito, de que vamos a hablar de nuevos elementos. Por ejemplo, vamos a hablar del polígono regular, vamos a hablar del ángulo central. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a aprenderlo de manera teórica y ahorita, y después te lo voy a explicar, joven, aquí está la explicación. ¿Qué es el ángulo central de un polígono regular? Tú recuerdas que el polígono regular es aquel polígono que es aquel polígono convexo cuyos lados y ángulos tienen que ser de la misma medida y longitud. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el ángulo central de un polígono regular? Es aquel ángulo determinado por dos segmentos que unen el centro del polígono con los extremos de los lados. Entonces, al angulito D o E se le llama el angulito central. Donde que tú sabes por circunferencia, joven, que te enseñé en la semana número 8, por circunferencia, jovencito, por circunferencia, el ángulo central con su arco correspondiente iban a tener, ¿qué cosa? La misma medida, joven. ¿Ya? Iban a tener la misma medida. Y aquí, jovencito, sale algo interesante. Que la medida de todo arco, ¿sí? La medida de todo arco lo vamos a calcular con la fórmula de 360 sobre n. ¿Por qué 360 sobre n? Porque cuando tú tienes un polígono regular, todos los ángulos centrales valen lo mismo. ¿Sí? Teta sub n, teta sub n, teta sub n, teta sub n. ¿Cuántas veces? N veces. Entonces, la suma de los ángulos centrales me tiene que dar 360. ¿Cuánto vale cada ángulo? 360 sobre n. Es por eso que el ángulo central coincide con el ángulo exterior, ¿sí o no? ¿Te acuerdas como te dije? ¿Qué otra cosa más tienes que entender? Entonces, gracias a esta fórmula, yo lo que quiero que me entiendas es esto. Al lado del polígono regular joven, lo vamos a llamar L sub n. ¿Ya? Entonces, si el polígono regular es el pentágono regular, vamos a poner L sub 5. Este subíndice significa cuántos lados tiene tu polígono regular. ¿Ya? Entonces, de manera general, lo que yo necesito que me entiendas es esto. Cuando tú tengas un polígono del lado L sub n, su arco correspondiente vale teta sub n. ¿Ya? Y eso es igual a 360 sobre. Profe, no entiendo. Si tú tienes un polígono regular y a ti te dicen, jovencito, así, él vale L5 y él vale L3, quiero que me halles X. Entonces tú como fórmula o tú como alumno de Pitágoras te vas a dar cuenta que si él es L3, su arco vale 360 sobre 3. Si él es el L5, su arco vale 360 sobre 5. 360 sobre 3, ¿cuánto es el arco? 100, o sea, este arco tiene una medida de 120. Y este arco, ay, discúlpame, y este arco jovencito va a valer 72, porque es 360 sobre 72. Yo te hago la pregunta, jovencito. Yo te hago la pregunta, campeón. ¿Qué es lo que va a pasar? Como acá tengo 120, acá tengo 72, 120 más 72, jovencito, sale 8, 198. ¿Cuánto falta para 360? Profesor, falta, para 360, profesor, falta 162. 10, ¿sí? O 262. 162, ¿no? ¿Ah? 360, 5, 6, 162, ¿está bien? Es 172, joven, 172. ¿Ah? ¿Sí? Listo. O 180, 182 es. Entonces, como va a valer 182, su ángulo inscrito, ¿cuánto vale? La mitad, ¿sí o no? La mitad, jovencito, sería 91 grados.
¿Sí? ¿Está bien? ¿O me he equivocado? A ver, no sé, dime algo. ¿Está bien, joven, lo que he hecho? ¿O me habré equivocado? Está bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, como te vuelvo a repetir, el arco, cuando tú tengas, jovencito, el lado del polígono regular, tú puedes sacar su arco solamente dividiendo el lado entre 360. No te olvides. Otro elemento, jovencito, que vamos a aportar en este tema es el apotema. ¿Qué es el apotema joven? El apotema jovencito vendría a ser en este caso el segmento que me tiene como extremos el centro del polígono regular y el punto medio de su lado opuesto. ¿Ya? Y el punto medio de su lado opuesto. ¿Ya, joven? ¿Sí? Listo. Ese vendría a ser el apotema. Nunca te olvides porque lo vamos a usar cuando estemos en geometría del espacio. ¿Ah? Cuando estemos en geometría del espacio, voy a usar a cada rato el apotema. ¿Sí? Problema número 10. A ver, vamos a ver el problema número 10, si me has entendido, jovencito. ¿Qué nos dice? En la siguiente figura me dicen que AC y BD son los lados que corresponden a los polígonos de 3 y 4 lados. Entonces, el BD representa el L3 y el AC representa el L4. ¿Ya? Me dicen, jovencito, que calcule la medida del ángulo BS. Yo te hago la pregunta. Si este ladito vale L3, ¿cuánto vale todo el arco? ¿Cuánto vale todo el arco, jovencito? Si él es el L3, todo este arco mide ¿cuánto? Por favor, ¿me lo puedes decir? ¿Cuánto mide ese arquito, jovencito? Por favor, dímelo. ¿Cuánto mide? Joven, ese arquito va a medir 120. Como él es jovencito, el L4, entonces su arco correspondiente va a medir ¿cuánto? Va a medir, jovencito, 90. ¿Correcto? ¿Qué más observas en el problema, joven? ¿Qué más puedes observar en el problema? Dime, ¿qué más puedes observar en el problema? Bueno, profe, lo que yo voy a observar, profesorcito, es lo siguiente. ¿Quién es AD? ¿Me puede decir quién es AD, joven? ¿Puede decir qué es AD, jovencito? Vamos, jovencito, participa, por favor. ¿Qué es AD? Bueno, profe, muy bien, es el diámetro. Y si es el diámetro, jovencito, y el BD vale 120, ¿cuánto vale AB, joven? Si AD es el diámetro, BD vale 120, entonces el arco AB vale 60. Pero el arco AC vale 30, vale 90, por lo tanto el arco BC vale 15. Perdón, vale 30. A ver. Si el arco AD vale 180 y el arco BD vale 120, por lo tanto el arco AB vale 60 para que sume 180. Como el arco AC vale 90, entonces el arco BC vale 30. Y jovencito, por ángulo inscrito, no sé si te acordarás del ángulo inscrito, joven. Por ángulo inscrito, acuérdate, nosotros hemos hecho ángulos inscritos en circunferencia, el ángulo vale la mitad. ¿Sí? Ese es el problema número 10. ¿Qué, profe? Nada más. Nada más, mi tigre. Nada más, mi tiburón. ¿Correcto? Siguiente. Vamos a hacer el estudio de los principales polígonos regulares. El primero de ellos, joven, es ¿qué cosa? Es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero, jovencito, su arco, su lado va a ser el L3. Entonces, su arco vale 360 sobre 3, 120. Por ángulo central, ¿cuánto vale el teta 3 entonces? Profesor, el teta 3 vale 120. Como él vale 120 y él es el circunradio jovencito, lo que podrías hacer es esto, ¿no? Él vale 30, joven, y te tienes que acordar, jovencito, de este triángulo. ¿Te acuerdas del triángulo isósceles, jovencito, R raíz de 3? Ya, por favor, este lo vas a usar. Entonces, te vas a dar cuenta que él es RR, por lo tanto el L3 vale R multiplicado por la raíz. Entonces, yo quiero que lo hagas directo, que te lo memorices. Y vamos a hablar del apotema.
Si L es R raíz de 3, joven, L es R medios multiplicado por la raíz de 3 y L es R medios, R medios raíz de 3 multiplicado por la raíz de 3 me sale 3 R medios. Como ya tengo R, por lo tanto el apotema vale R medios, joven, vale R. ¿Sí? Ahora, lo puedes hacer como lo he hecho yo ahorita o simplemente te lo memorizas. Cuando tú tengas un polígono regular, su lado depende del circunradio. ¿Cuánto mide? R raíz de 3. Tu apotema depende del circunradio, vale R medio. ¿Ya? ¿Sí? El cuadrado. ¿Qué es el cuadrado, jovencito? Bueno, si es un cuadrado, su lado es el L4, su arco vale 90, 360 entre 4, 90. Por ángulo central, el teta 4 vale 90. ¿Ya? ¿Qué más tienes que saber? Bueno, joven o bueno, profe, si yo soy un alumno capo, me voy a dar cuenta, querido profesor, que él es 45, él es 90, él es 45, y te vas a dar con la sorpresa, jovencito, ¿de qué? De que joven, él es R, por lo tanto, él es R multiplicado por la raíz de 2. Entonces, el lado L4 vale R de 2. Me completas BD, por ejemplo, y me trazas el apotema. O me completas AC y me trazas el apotema. Ahí está el apotema. Te hago la pregunta. El lado vale R raíz de 2. Joven, por base media, jovencito, ¿cuánto valdría el apotema? Profesor, el apotema vale R medios multiplicado por la raíz de 2. Joven. Todo eso, por favor, necesito que lo tengas en cuenta. El otro que necesito que te aprendas quién es el hexágono regular. ¿Quién es el hexágono regular, jovencito? El hexágono regular, mi tiburón, es aquel que tiene esta forma. Tiene 6 lados y su lado va a ser el L sub 6. Su arco, ¿cuánto vale? 360 sobre 6, 60. Su ángulo central, entonces, vale 60. Como el ángulo central vale 60, él también va a valer 60, el 60. ¿Qué te estás dando cuenta que sucede en el triángulo AOF? En el triángulo AOF es un triángulo equilátero, joven. Y como es un triángulo equilátero el lado R, entonces L6 vale R, joven, vale R. ¿Está claro? Sí. Listo, joven. Profe, ¿y ahora cómo hallo el apotema? Fácil. Me trazas la altura, ¿sí? Del triángulo rectángulo, como el lado vale R, el vale R medios, y el vale R medios multiplicado por la raíz de 3. Por lo tanto, el apotema, jovencito, vale R medios multiplicado por la raíz de 3. ¿Ya, joven? Por favor, todo eso necesito que lo tengas en cuenta. Profe, otra forma de hallar el apotema. Fácil, puedes hacer esto, jovencito. Me trazas aquí. L es 120. Recuerda, L es R, L es R raíz de 3 y por base media, L es R raíz de 3, el apotema vale R medios multiplicado por la raíz. Son los tres principales que el alumno jovencito de San Marcos tiene que aprender. Ejemplo, problema número 8. Ve. ¿Qué me dice, jovencito, el problema número 8? Dice, dado un punto exterior a una circunferencia, se trazan las secantes PBC y PDE, joven. Entonces me vas a trazar las secantes PBC y PDE. De tal manera que cuyo circunradio, cuyo radio mide R, y me dicen que BD vale R multiplicado por la raíz de 2 y CE vale R multiplicado por la raíz de 3. Me piden calcular CPE. Joven, te hago la pregunta. ¿Quién era el polígono regular cuyo lado valía R raíz de 3? ¿Quién me dice cómo se llama el polígono regular, jovencito, cuyo lado vale R multiplicado por la raíz de 3, joven? El triángulo equilátero, el L3. Como es el L3, por lo tanto el arco CE vale 120. ¿Quién es el lado del polígono regular cuyo lado, jovencito, vale L4, vale R raíz de 2? El L4, profe.
Y como va a ser el L4, jovencito, ¿qué te vas a dar cuenta? Que el arco vale, jovencito, vale 90. Para culminar, joven, el ángulo, este angulito de aquí, se halla por ángulo exterior, ¿no? ¿Te acuerdas de la fórmula del ángulo exterior, joven? Si no te acuerdas, te la pongo aquí, ¿ah? El valía X, el valía alfa, el valía beta. X era igual a alfa menos beta entre 2, ¿sí o no? Esa fórmula la aplico aquí. X es igual a 120 menos 90 entre 2. ¿Cuánto sería eso, jovencito? Eso, campeón, sería en este caso 15, ¿no? Y esa sería la solución, joven, de nuestro problema número 8. Espero que lo hayas entendido, jovencito. ¿Sí? ¿Se entendió, joven? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? ¿Algo que me quieras decir de manera particular, jovencito? ¿Está todo claro, mi tigre? ¿Ok? ¿Sí? Listo. Problema número 1. Mira, este es para culminar, ¿ah? Este tenía un sueño, joven, que te va a venir en un examen. Te dice, ABCDE es un pentágono regular y AEQ es un triángulo de equidad interior al pentágono. Dice, calcula la medida del ángulo BAQ, joven, piden hallar este angulito. Pero tú por fórmula sabes que si él es un triángulo regular, ¿quién es el triángulo regular, jovencito? Es el triángulo equilátero. Entonces los ángulos valen 60, 60, 60. Como él es el pentágono regular, joven, ¿cuánto valía el ángulo en el pentágono regular? ¿Cuánto valía su ángulo interno en el pentágono regular, jovencito? ¿Cuánto valía, joven? Profesor, 108. Como va a valer 108, joven, como va a valer 108, el X ya salió. ¿Cuánto vale X? Profesor, el X va a valer la diferencia del 108 con el 60, 48. Muy bien, tigre. Excelente. Vamos de nuevo a practicar, jovencito. Ya me hiciste la 12, 13 y 14, ¿no? 12, 13, 14. Me vas a resolver, joven, ahora el problema número 11. 11, 19, 20. ¿Ah? 11, 19, 20. Resolver los problemas 11, 19 y 20. ¿Alguien creo que me escribió? No, no me escrito. De Yapa, jovencito, de Yapa, criatura, me vas a resolver el siguiente examen. ¿Ah? Pasas el examen, ¿ya, campeón? Me mandas tus resoluciones, joven. Voy a estar esperando.